Muy buenos días para todos y para todas. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Mil gracias a Nicolás y a toda la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, al Foro de Presidentes, por esta invitación que me honra profundamente. Habíamos conversado con Nicolás desde hacía un tiempo de organizar este espacio. Yo con Nicolás me veo un poco más seguido, él está por la razón de sus funciones y porque trabajamos juntos con la Cámara en muchas iniciativas, mucho más al tanto de lo que estamos haciendo. Pero un propósito que he tenido este año es tratar de ir a tantos foros, escenarios, gremios, etcétera, como pueda, para contar un poco qué estamos haciendo y qué perspectiva tenemos. Yo empezaría por decir que tengo en este momento una visión muy optimista, tanto de Colombia como de Bogotá. Yo entiendo que el proceso electoral, que por fortuna acaba de pasar, pues para unos es motivo de alegría, como en mi caso, y para otros es motivo de preocupación y de incertidumbre. Lo entiendo y entiendo que es legítimo. Sin embargo, empezaría por decirles que la principal razón por la que me siento optimista es porque yo sí creo que este país necesitaba cambio. Lo pedía a gritos. Lo pidió de una manera bastante atropellada el año pasado. Y con todas y las dificultades que podamos tener, que hayamos tenido una transición democrática tan profunda, absolutamente pacífica, con el respeto de todas las instituciones, sin ningún acto violento, teniendo un cambio tan profundo en el que por primera vez la izquierda llega al poder a nivel nacional, independientemente de que haya llegado, no es algo que nos debe alegrar por nuestra democracia, no por quién ganó, sino por cómo se dio el proceso, por el respeto al proceso electoral, porque no haya habido una sola cosa que lamentar. Estas fueron de las primeras elecciones en las que nunca se tuvo que trasladar un puesto en el país por violencia, ni por presión, ni hostigamiento de ningún grupo armado, por ejemplo. Eso es algo que debería siempre alegrarnos, en el que todo el mundo aceptó los resultados, como le corresponde, ¿no? Pero después de venir una campaña tan tensa, yo creo que esa operación de nuestras instituciones democráticas, independientemente del resultado, como dice el profe Mocus, reglas ciertas para resultados inciertos, es algo que siempre nos debe satisfacer como democracia. Y segundo, porque creo que Bogotá, que tiene no solamente el orgullo de ser la capital de Colombia, sino que es el motor económico de movilidad y inclusión de Colombia. Si a Bogotá le va bien, a Colombia le va muy bien. No hay manera de hacer reactivación económica, ni crecimiento económico, ni inclusión social, ni equidad, si Bogotá no jalona eso. Bogotá tiene siempre esa doble responsabilidad. Quien tenga la fortuna de estar en este cargo, de saber siempre que trabaja para 8 millones de bogotanos, para 10 millones de personas en nuestra Bogotá región, pero que es siempre un tercio de entrada de lo que le pasa a Colombia. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y yo quisiera decir que tal vez la razón por la que soy más optimista en este momento es porque el ejemplo que está dando la sociedad, la juventud, el empresariado y la dirigencia bogotana para Colombia es extraordinario. Ayer vimos la cifra de crecimiento del segundo trimestre. Si el país creció al 12.6, tengan la certeza de que Bogotá debió crecer mucho más, de que ustedes, que son el corazón de ese crecimiento, de esa reactivación, de que hoy Bogotá tenga casi más empresas de las que tenía antes de que empezó la pandemia, con todo y la cantidad que habíamos perdido en el 2020, que fue un año tan duro. Hoy, mientras estamos teniendo esta charla, Bogotá está creciendo, la pobreza que nos dejó la pandemia ya en un año bajó a la mitad, y en un año vamos a tener menos pobreza de la que había en el 2019 antes de que hubiera pandemia. Y eso lo estamos logrando, apreciados empresarios, gracias a ustedes, a su inversión, a que no se rindieron, a que se reacomodaron las circunstancias extraordinarias, a que aprovecharon la pandemia no solamente para sobrevivir a la pandemia, sino para ser mucho más productivos, hacer más con menos, porque realmente es lo que lo forza a uno la crisis, hacer más con menos. Y también gracias a que cerca de los 4 millones de empleos que hoy ya tenemos en nuestra ciudad, casi 4, vamos en 3.9 prácticamente, estamos a
poquito más de 100.000 empleos según la última medición, de tener niveles de empleos superiores a los que teníamos en el 2019 antes de la pandemia. De esos casi 4 millones de empleos, 462.000 empleos los estamos produciendo con los impuestos que ustedes y las familias bogotanas pagan. Eso es lo que la inversión pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de muchas maneras, con apoyos que damos en conjunto a las microempresas, por ejemplo, para que no se quebraran, para que generaran más empleo, con programas de subsidio para que nuestros empresarios contraten a los jóvenes, por ejemplo, que hicimos en conjunto con el Ministerio del Trabajo, y ha sido un éxito para subir la empleabilidad de jóvenes que fueron tan afectados por la pandemia. De hecho, ha sido tan exitoso el programa de empleo joven que con nuestro secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Beyman, vamos a lanzar en más o menos 1 o 2 meses máximo, un esquema similar donde con impuestos de los bogotanos le pagamos una parte del salario a las empresas que contraten, pero ya no solo jóvenes, sino también mujeres, también personas mayores de 50 años que la tienen muy difícil en esta ciudad. Es desafiante, es maravillosa, pero es muy exigente, ¿no? Entonces, si uno es muy joven, no lo contratan porque es muy joven, y si es mayor de 50 años, no lo contratan porque es muy viejo. Entonces, estamos fregados, queridos, ¿no? Para empezar, pues, prácticamente la mayoría de esta sala tendríamos problemas, y eso se mantiene así. Entonces, tenemos que hacer acciones afirmativas sobre quienes tienen condiciones de empleabilidad más difícil. Ya lo hicimos, ya tenemos un esquema que sabemos cómo funciona, cómo se recluta, cómo se le paga a la empresa, cómo se registra la nómina, cómo sale eso en el PILA. Todo eso fue lo que aprendimos juntos haciendo empleo joven. Entonces, como ya tenemos esa mecánica clara, ahora la podemos usar y reproducir para seguir cerrando la brecha de empleabilidad de mujeres. Viene bajando, pero necesitamos hacer esfuerzos mayores. Cerrar la brecha de personas de mayores de 50 años. Son personas extraordinarias, tenemos esperanza de vida de 72 años, ¿no? Con un enorme talento, con una enorme experiencia, etcétera, que no podemos desaprovechar como sociedad. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y dentro de esos 3 tipos de poblaciones, tener acciones afirmativas para quienes de verdad la tienen mucho más difícil. Por ejemplo, personas en condición de discapacidad. Y tenemos incentivos legales ya vigentes para fortalecer la empleabilidad de personas en condición de discapacidad, ¿sí? Personas víctimas de la violencia o diferentes formas de violencia, empezando por violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Si algo necesita una mujer que ha sido violentada, no solamente es que la apoyemos como la estamos apoyando, que le demos asistencia psicosocial, jurídica. Una mujer con autonomía económica es una mujer que nunca se vuelve a dejar humillar y golpear, tengan la plena certeza de eso. Entonces, ese tipo de acciones afirmativas no solo para mujeres en general, sino, por ejemplo, para mujeres víctimas de violencia, e insisto, ya no solamente violencia del conflicto armado, que por fortuna va bajando, sino de la violencia más cotidiana, que es la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, desafortunadamente, que afecta sobre todo a niñas y mujeres. Para personas trans, nadie en esta sociedad es más humillado, discriminado y excluido que la población trans. Tienen una cantidad de discriminaciones superpuestas que le hacen la vida brutalmente dolorosa y difícil. Vamos a tener acciones afirmativas dentro de nuestro programa de empleabilidad. Entonces, yo soy muy optimista, no por una visión idílica de qué vamos a hacer hacia el futuro, sino por lo que acabamos de hacer estos 2 años. Estos 2 años, apreciados amigos, hace 2 años cuando yo estuve aquí en este mismo recinto, no sabíamos si íbamos a sobrevivir, no sabíamos si íbamos a tener que recoger o no personas fallecidas de los andenes, como estaba pasando en otras ciudades mucho más ricas que nosotros, porque les colapsó el sistema hospitalario en mitad de la pandemia. No sabíamos cuánto nos íbamos a demorar en tener vacunas. Habíamos tenido el mayor nivel de desempleo y pérdida de registro de empresas que hubiéramos registrado en la Cámara de Comercio. Hoy, 2 años después, sobrevivimos a la pandemia, nunca nos colapsó nuestro sistema hospitalario, lideramos como nos correspondía el proceso de vacunación, estamos sanos, salvos, creciendo, disminuyendo pobreza, generando empleo y generando innovación. Por eso soy tan optimista, porque es que eso lo acabamos de hacer estos últimos 2 años. Y lo hicimos en medio de controversias democráticas, en medio de controversias legítimas, pero trabajando juntos en lo que nos une, porque es que el unanimismo no puede ser condición para avanzar, ni para crecer, ni para progresar.
Es sano y es casi que inevitable en una democracia tener controversias. No en todos los temas estamos de acuerdo. Sin embargo, hemos tenido el buen tino todos, creo yo, de identificar eso que nos une y enfocar nuestros esfuerzos públicos y privados, locales y nacionales, en lo que nos une, y a la par tener controversias respetuosas y serenas, y dejar que las mayores de ellas se tramitaran a través del sistema democrático. Yo tengo el honor de ser la primera mujer alcaldesa electa en esta ciudad. Tengan la plena certeza de que no voy a ser la última. Con una enorme ilusión llegué a este cargo para hacer un nuevo contrato social y ambiental. Eso fue lo que le propuse a mi ciudad como programa de gobierno para ser electa en octubre del 2019. Si tenía razón de proponer ese nuevo contrato social y ambiental en octubre del 2019, tenemos muchas más razones hoy, después de la pandemia, después del COVID, con cada día más evidencia científica y fáctica de lo que la emergencia climática nos produce, de los desafíos, pero también de las oportunidades, de innovación, de cambio que esa emergencia nos trae. Pero resulta que a los 2 meses de estar en este cargo, la vida me puso a ejecutar no el programa de gobierno que traía, sino el programa de gobierno que la pandemia me impuso. Y mi tarea, que he tenido año y medio de pandemia, medio año sin poder ejecutar por cuenta de la ley de garantías, y el año entrante otro medio año sin ejecutar por cuenta de la ley de garantías, es decir, me elegí 4 y solo voy a poder gobernar 2, gracias, es sacar adelante el plan de gobierno que me puso la pandemia, porque tenemos que hacerle caso, de lo contrario no íbamos a salir adelante, pero también nuestro contrato social y ambiental, y eso es lo que les quiero contar hoy. Primero, agradecerles porque la pandemia nos obligó a restarle al contrato social y ambiental, al programa de gobierno que traíamos, 4.2 billones de pesos para atender la emergencia. Pero gracias a que hicimos eso muy rápido, logramos triplicar el número de cuidados intensivos, de unidades de cuidado intensivo que tenía Bogotá, logramos unificar de manera centralizada como un recurso, como lo era, de seguridad pública, todo el sistema hospitalario en un trabajo conjunto con las EPS, públicas y privadas, de manera tal que independientemente de a dónde estuviera afiliado un ciudadano, si necesitaba asistencia médica, la encontrara de manera oportuna y rápida. Logramos salvar empresas, logramos salvar empleos, logramos apoyar la reactivación económica tan pronto como la vacunación nos lo fue permitiendo. Logramos crear el que es hoy el mayor y el único programa de renta básica o ingreso mínimo garantizado para las familias en pobreza. Cuando yo llegué a la alcaldía, apreciados amigos, solamente 75.000 familias recibían una transferencia monetaria a la alcaldía a través de algún programa social. Y en abril del 2020 teníamos esta ciudad llena de valletillas rojas en barrios pobres y humildes, de gente diciéndonos con esa valletilla roja que no tenía con qué comer, que estaba quedándose en casa porque entendía que era la manera de cuidarnos y porque la vida es sagrada y ante todo teníamos que cuidarla, pero que sin poder salir a trabajar no iba a tener con qué alimentar a su familia. En abril del 2020, cuando más incertidumbre teníamos, cuando más dificultades teníamos, Bogotá, con todos ustedes, hizo la donatón más grande en la historia de Colombia. Recaudó 51.000 millones de pesos de aportes del sector privado para fortalecer el sistema hospitalario, para proteger a nuestros médicos y enfermeras, para tener más UCIs y para girarle por primera vez a 75.000 familias un ingreso mínimo garantizado. Solo a 75.000 familias las teníamos identificadas, bancarizadas y les podíamos hacer un giro. Llevar mercados en físico a cada uno de los hogares era muy difícil. Hoy, 2 años después, tenemos en conjunto con el gobierno nacional bancarizados a más de 900.000 hogares que están en pobreza en Bogotá, y de ellos 704.000 reciben hoy, han llegado a ser hasta 900.000, un ingreso mínimo garantizado mensual para que en su mesa no falte comida. Con ese ingreso mínimo garantizado no los vamos a sacar de la pobreza, no, para eso se necesita empleo en el sector privado, que es el que de verdad produce empleo. No hay subsidio público que reemplace el empleo. Es inviable económicamente y es indeseable social y políticamente.
Pero mientras tengamos gente con hambre, no hay democracia viable, apreciados amigos. Ninguna democracia es viable con el 40% de su población en pobreza, con el 15% de su población en pobreza extrema, es decir, en hambre. Ninguna democracia es viable a esos niveles. De manera que por eso nos dedicamos a hacerlo, sin dolor, porque se necesita, por la viabilidad económica, también por la viabilidad de la gente. Por supuesto, en salud fue donde más invertimos, y ahora les voy a contar más allá de la atención de la pandemia, qué más estamos haciendo en salud. Creamos el programa de Bogotá Solidaria en Casa, creamos el programa de ingreso mínimo garantizado, que cubre a todo el que esté en pobreza, independientemente de dónde venga. Bogotá es lo que es gracias a que recibe el mejor talento humano de Colombia. Gente que llega a invertir, a innovar, a vivir, a veces llega en condiciones muy difíciles, desplazada por la violencia, por ejemplo. Bogotá tiene hoy el orgullo, no el problema, de tener 500.000 nuevos bogotanos que llegaron de Venezuela en una situación muy difícil. Van a salir adelante con nosotros, no tengan la menor duda. Bogotá no tiene ninguna barrera de discriminación para atención social a un bogotano de siempre o a un nuevo bogotano. El que llega a nuestros hospitales necesitando atención, una mamá joven que llega a tener a su hijo, alguien que se acerca a uno de nuestros comedores comunitarios. No tiene ningún nivel de exclusión, ni por nacionalidad, ni por raza, ni por nada. Tiene un nivel de identificación para que sepamos a quién le estamos dando, por qué y cómo, y lo podamos meter rápidamente en SISBEN 4, que es el mecanismo que nos permite saber a ciencia cierta que estamos asignando bien los subsidios. Empezamos haciendo subsidios en especie, o sea, llevando mercados a la casa, literalmente, porque como teníamos a la gente bancarizada, no podíamos girarles a transferencia monetaria. Muy rápidamente logramos llegar hasta 1 millón de hogares, llegamos hasta esa cifra, 1,05 millones de hogares, a los que les giramos. Hoy, gracias a que la pobreza ha ido bajando, la medida en que la gente va saliendo de la línea de pobreza porque consigue un empleo, pues no necesita ese giro. Hoy ya no estamos en 1,05 millones, hoy estamos en 704.000 hogares. Sigue siendo un mundo de hogares, ¿no? Eso es casi el 10% de los hogares de Bogotá siguen estando en niveles de pobreza que hace que necesiten ese apoyo. Y mientras lo necesiten, se lo vamos a dar, por supuesto. En atención a las mujeres era tal vez dramático lo que tuvimos que vivir. Mujeres que fueron agredidas, que tuvieron que convivir durante cuarentenas largas, todo el 2020, con su agresor, que no podían salir de casa necesariamente a buscar ayuda o no. Hemos tenido entonces en el 2021 y 2022 un incremento de las denuncias por casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar que venían represadas de lo que en el 20 y la primera parte del 21 no pudieron dar. Y sobre todo por una campaña que estamos haciendo con todos los consultorios jurídicos de las universidades, con todas las instituciones. Muchas de sus empresas se han sumado al programa de espacios seguros. Terpel, por ejemplo, hace parte de esa red. Farmatodo hace parte de esa red. Justo y Bueno hace parte de esa red, donde cualquier mujer puede, allí, en la cajera o en la persona que trabaja en cualquiera de esos espacios, decir necesito ayuda y activar un código con el que nos la ponen en contacto en la Secretaría de la Mujer. Eso ha permitido que las mujeres tengan muchas más oportunidades, muy fáciles, cerca de sus viviendas, de contarnos si están padeciendo situaciones de violencia. Eso tiene un efecto y es que aparecen más denuncias registradas, no importa. Lo que le decimos a las familias, a los niños, a las niñas, a las mujeres de Bogotá es: no tengan miedo de dar el primer paso. Denunciar a un agresor, del que además esas mujeres usualmente dependen económicamente, al igual que sus hijos, requiere mucho coraje, requiere mucha valentía, pero no duden en hacerlo. Den el primer paso y tengan la certeza de que nosotros no las vamos a dejar solas. Y vamos a dar el segundo paso con ustedes. Y si necesitan psicóloga, lo van a tener. Y si necesitan abogado, lo van a tener. Y si necesitan una casa refugio donde salir con su familia, porque están expuestas al riesgo de feminicidio, las vamos a sacar. Cuando yo llegué a la alcaldía, la lista de espera en casa refugio era del 80%. 8 de cada 10 mujeres que la pedían estaban en lista de espera. Eso es tener literalmente la vida colgando de un hilo. Hoy no hay lista de espera en las casas refugio. Cuando yo llegué a la alcaldía, el 70% de las llamadas de auxilio en la línea púrpura, que está hecha para atender a las mujeres en violencia,
no se atendían por falta de equipo. Hoy atendemos el 96% de las llamadas que entran. Estamos a 4 puntos de llegar al 100, que es lo que debe ser. Si usted llama a un número de emergencias, la línea púrpura, o el 123, usted lo que necesita es que lo atiendan en menos de 30 segundos. De lo contrario, usted va a soltar la llamada, no vamos a saber qué necesitaba. Eso es parte de lo que hemos hecho. Todo eso nos costó 4.22 billones de pesos. Pero es una buena inversión, y es una buena inversión que no solamente nos permitió atender la pandemia, sino que también nos va a permitir mejorar los servicios sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin pandemia. En educación, le dijimos a todos los niños que se quedaran estudiando en casa. Hoy justamente, apreciados empresarios, se cumple un año de Eureka. Volvimos todo lo que podíamos volver un recurso de educación pedagógica para los niños en casa, lo volvimos una herramienta pedagógica. Canal Capital, que es el canal público de Bogotá, se volvió una gran aula dedicada a enseñarles a los niños a aprender en casa. Las emisoras públicas o comunitarias de la ciudad. Los maestros y maestras de Bogotá hicieron guías físicas para ir hasta la casa de los niños, pero había 125.000 niños a los que no les llegaba ni internet ni una tableta para poder estudiar. Era toda la familia, en el mejor de los casos, pegados del flechita de su abuelita o de su mamá, todos tratando de estudiar a través de eso. Con sus impuestos, apreciados empresarios, en 37 años, una cifra para su orgullo, en 37 años la Alcaldía Mayor de Bogotá entregó 35.000 equipos de cómputo a los niños de Bogotá. En un año entregamos 105.000 tabletas con internet a los niños que estaban en nuestras escuelas, que están en condiciones de pobreza y que no tenían cómo estudiar en casa. En un año. En un año hicimos lo que Bogotá había hecho, 3 veces lo que Bogotá había hecho en 35. Nos tocó correr por la pandemia, sí, pero qué maravilla. Hoy esa familia tiene conexión a internet y ese niño o niña y toda su familia disfruta y usa y aprende a usar un instrumento tecnológico que le abre las puertas, por ejemplo, a los servicios de sus empresas, por ejemplo, a educación financiera, por ejemplo, a servicios de bancarización. Fue lo uno con lo otro. Entre más tableta de internet tienes, pues más fácil era bancarizarlos y contactarlos, por ejemplo, para mandarles ingreso mínimo garantizado. De manera que lo uno ha venido con lo otro. Todo eso fue lo que hicimos para hacer Bogotá cielo abierto, para que los restaurantes, por ejemplo, pudieran cumplir las condiciones de bioseguridad en su momento y poder trabajar, porque evidentemente en sus espacios más pequeños no iban a poder cumplir las condiciones de bioseguridad, eran muy estrechos. Usar el aire libre, ¿cómo lo apreciamos? Este año no hay cosa que se haga en el espacio público que no esté llena. Acabamos de tener festival de verano por el cumpleaños 484 de Bogotá. Hip Hop al Parque, tuvo récord, 120.000 jóvenes fueron a Hip Hop al Parque durante 2 días, 120.000 jóvenes. No hubo una sola riña en Hip Hop al Parque hace 2 meses, ni una. 55.000 personas fueron a la Plaza de Bolívar bajo la lluvia a disfrutar de salsa al parque. 50.000 personas acaban de estar en el concierto de cierre del Festival de Verano. Miles de niños salieron a elevar cometa. Lo que usted haga hoy en el espacio verde y público está lleno. Porque la pandemia nos enseñó el valor de respirar, de estar juntos, de encontrarnos, de abrazarnos, etcétera. De manera que muchas de esas cosas nos van a quedar. Estamos avanzando y esa es una cosa en la que yo quisiera avanzar mucho más este año. Pero que ya Bogotá cielo abierto, convenios con los empresarios para proteger el espacio público, todo el sector productivo de Bogotá está reactivado plenamente. De hecho, más de la mitad de los sectores de la economía bogotana están creciendo ya hoy más de lo que crecían en el 2019. Nos faltan unos poquiticos porque lleguen a ese mismo nivel. Construcción, por ejemplo, es uno de los que nos falta que llegue a ese nivel. Pero pasar a Bogotá 24 horas, disfrutar de esa Bogotá nocturna, ver cómo logramos también reactivar mucho más esos sectores y organizarlos mejor para la noche, es tal vez uno de los desafíos que tenemos en este año y medio que nos queda. El rescate social, pues como les contaba, era sobre todo salvar a los más jóvenes y a los más pobres de la pobreza. Pero, pues yo no vine solamente a ser la alcaldesa que nos salvó del COVID, esa fue mi obligación en la vida.
Yo vine a hacer un nuevo contrato social y ambiental que Bogotá necesita y que Colombia necesita. Tan necesita que acaba de ratificar en las urnas que lo necesita no solamente en Bogotá, sino en el país. Y los cambios siempre tienen ese doble filo, yo los entiendo. El cambio, por definición, implica un poco de incertidumbre y de inestabilidad, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera o a vivir de una manera. Cambiar implica pasar por cierto periodo de incertidumbre. Cambiar implica pasar por cierto periodo de inestabilidad. Pero también es muy importante que en eso sepamos qué vamos a cambiar y por qué. ¿Por qué vale la pena pasar por ese momento de incomodidad y de incertidumbre? ¿Por qué vale la pena pasar por ahí? Y yo les diría que hay 3 razones simples por las que vale la pena pasar por ahí. 1, porque no vamos a sobrevivir como especie si no nos tomamos la emergencia climática en serio. Y eso implica cambiar hábitos de vida. Apreciados amigos, si nosotros seguimos rodando en un carro para 5 personas solos, yo veo a gente desde su carro, solo en un carro, quemando gasolina, diciendo que qué horror el trancón. Su merced es el trancón. Es insostenible para Bogotá, China, Colombia, Argentina, Europa, párese donde quiera. Seguir ocupando el 85% del espacio, quemando fósiles que generan gases de efecto invernadero, solo. Bogotá tiene hoy la mayor flota eléctrica de cualquier ciudad fuera de China. Ciudades mucho más desarrolladas que nosotros. He tenido la fortuna de estar con el alcalde de Nueva York, que nos encontramos en diferentes espacios, de Madrid. No tienen la flota eléctrica que tiene hoy el sistema de transporte público de Bogotá. Queremos carros eléctricos, último modelo, con chofer. Se llama Transmilenio del SITP. Existe, lo acabamos de comprar. Lo acabamos de comprar. La administración anterior había comprado buses más grandes. Había comprado 400 buses eléctricos, muy bien, compramos 1000 y pico más. Ya vamos en 1485, de eso se trata. De eso se trata. Hoy tenemos estaciones más amplias, acabamos de terminar 25 estaciones. Más amplias, más seguras. Triplicamos el número de agentes que están en las estaciones. Tenemos un sistema de transporte público que mejora todos los días, pero hay que usarlo. Porque la emergencia climática nos va a dejar sin planeta, eso no es chiste. Así, ¿saben por qué nos salvamos de la pandemia? Porque le hicimos caso a la ciencia. Nunca vinimos a este escenario a decir, no, la verdad es que eso debe ser un cuento, no. Esto de este virus, esto debe ser un invento ahí para… No, armamos un panel de científicos, de epidemiólogos, y nos pusimos en manos de su consejo. Lo mismo pasa en el tema de emergencia climática. Tenemos que confiar en la ciencia, confiar en los datos, confiar en los hechos y en las evidencias y tomar decisiones basadas en eso. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida y el principal a nivel urbano es cambiar nuestros hábitos de transporte. Tenemos que usar cada vez más transporte limpio. El transporte más limpio y más saludable se llama caminar, por eso es que hay que mejorar los andenes de Bogotá. El siguiente son las bicicletas, el siguiente es el transporte público, si ya no podemos ir solos. Y el último es cualquier modo que queme energías fósiles. Eso implica un cambio, pero es un cambio de vida de cada uno. La segunda razón por la que vale la pena pasar por este momento un poquito de incertidumbre, de cambio, de inestabilidad, mientras vemos cómo es la nueva ruta, es la desigualdad de nuestra sociedad. No solamente porque hace inviable nuestras democracias, porque nos ponen unas tensiones que alientan populismos, por ejemplo, sino porque es improductivo. Pensémoslo, ustedes que son empresarios, no tiene ningún sentido desaprovechar a la mitad de nuestro talento humano. No tiene ningún sentido. Cada ser humano es excepcional. Es el recurso productivo y creativo más importante, no es ninguna máquina ni ningún chip. Nada de eso existiría sin la creatividad humana. Pero eso depende de invertir en su nutrición desde que es chiquito, en tener hijos amados y deseados, en bajar el embarazo adolescente indeseado, en garantizar educación de calidad.
en entender que la educación es un ciclo de formación continua para la vida. Entonces no podemos dejar a la mitad de los pelados que se gradúan en bachillerato sin estudiar ni trabajar, presos de la frustración, la rabia y el oportunismo político. Esa es nuestra mejor inversión, porque ahí está el talento creativo, productivo, innovador que va a generar nuevos empleos, nuevas oportunidades. Entonces la desigualdad nos desaprovecha en todo sentido, nos subutiliza como seres humanos, pero además nos genera unos riesgos sociales y políticos enormes. Es mejor no pasar por ahí. Lo que tengamos que hacer para corregir eso es la mejor inversión que podamos hacer, y la hemos aplazado por largo rato. Nos acostumbramos a citar como si fuera un hecho inmodificable que que Colombia es uno de los países más desiguales del planeta. Podemos salir de esa realidad. ¿Tenemos con qué? Tenemos el nivel ético para tomar esa decisión. Tenemos la capacidad productiva para tomar esa decisión. Y debemos tener también la estructura fiscal y de inversión que nos permita hacer eso. Y ese es un cambio que tenemos que hacer. Bogotá y Colombia no, Bogotá no. La diferencia entre Bogotá y Colombia, queridos, es que antes y después de impuestos mejora la distribución del ingreso en Bogotá. En cambio, antes y después de impuestos no mejora la distribución de impuestos, ni el Gini, ni nada en Colombia. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Y eso es algo en lo que tenemos que avanzar. Yo diría que esa es la segunda razón por la que tenemos que pasar por ahí. Y la tercera es porque tenemos como ser una potencia en muchos temas, no solo en la vida y en la protección de la vida. Tenemos grandes oportunidades en el contexto latinoamericano. De hecho, la gente nos busca, la gente quiere venir a invertir a Bogotá. La inversión extranjera está creciendo en Colombia, gracias a los esfuerzos de todos y de Invest in Bogotá, que aquí había nuestra maravillosa directora. 84 de cada 100 pesos que llegan de inversión extranjera a Colombia se quedan aquí en Bogotá. Se quedan buscando su talento, y eso que tenemos grandes déficits de talento. Perdemos 25.000 empleos al año porque los empresarios vienen a buscar cosas que no tenemos formadas. Así que tenemos grandes oportunidades, pero si solventamos esta primera, la emergencia climática, nos la tomamos en serio, vía educación de calidad, empleo y productividad, y una estructura fiscal y social que después de impuestos haga una sociedad más igualitaria, no igual de desigual que la que había antes, podemos aprovechar grandes oportunidades. A eso me refiero yo por un nuevo contrato social y ambiental. No hay manera de hacer un nuevo contrato social, no es poesía. Sin pacto fiscal redistributivo no hay contrato social incluyente y no hay economía productiva. Eso tengámoslo claro. Eso tengámoslo claro. Bogotá es un buen ejemplo de eso, pero no alcanzamos. Por mucho que sea Bogotá, Bogotá es el 16% de la población. Es solo un tercio del PIB. Necesitamos que ese círculo virtuoso no sea solamente un patrimonio bogotano, sino que sea un patrimonio colombiano. Pero Bogotá también tenía grandes desafíos. No hay manera, apreciados amigos, de que tengamos una Bogotá más productiva, de que sus empleados sean más productivos, más felices, más innovadores, si se gastan 4 horas al día solo en moverse de un lado a otro. Es imposible. Es imposible. Todas las entradas y salidas de Bogotá, que son vías nacionales, no vías locales. La calle 13, por ejemplo, es una vía por la que entra más de un tercio de la carga de Colombia a Bogotá. Es la vía que alimenta nuestra zona franca, las zonas logísticas de la región metropolitana, el aeropuerto. Es la peor vía de Colombia. Es la peor vía de Colombia. Es una trocha absurda. Con la plata que pagamos los bogotanos en peajes a las salidas de nuestra ciudad, se han hecho vías en toda Colombia, menos en Bogotá. Nunca nos habían devuelto un centavo de los peajes que pagamos en Chusacá, en la autopista sur, o en la autopista norte cuando salimos, o en la carrera séptima cuando salimos, porque solo pagamos peajes para salir, y los pagamos fundamentalmente los bogotanos para ampliar esas vías. Como le decía yo al presidente de la República, esta es la gallina de los huevos de oro, presidente, pero no la ahogue. No la ahogue, porque de lo contrario le pega es injustísimo con Bogotá, es un atraco con Bogotá. Pero además es absurdo para Colombia. Es absurdo para Colombia.
Y yo creo que en esto hemos dado 3 saltos grandes. En medio de pandemia, mientras hacíamos lo de las UCI, lo de los hospitales, bancarizábamos los hogares, salvábamos a la ciudad de la pandemia, hicimos en esos mismos 2 años 3 cosas que nos van a ayudar mucho a mejorar la infraestructura y movilidad. Lo primero fue entender que las obras son de los ciudadanos y que los recursos públicos son de los ciudadanos. Ni Transmilenio es de Peñalosa, ni el metro es de Petro, todo es de los bogotanos. Es inconcebible que Bogotá sea la única capital de América Latina de su tamaño que no tiene sistema de metro masivo con metro integrado y multimodal. Eso no tiene sentido. Vamos en el año 2022. En el 2019, cuando yo estaba en campaña, fue tal vez la decisión más importante que tuve que tomar. Mucha gente me decía, yo solo la apoyo, sí, solo sí, para ese contrato de la primera línea del metro, que es elevado y no nos gusta. Yo prefiero perder las elecciones, de verdad, que hacerle semejante daño a Bogotá. 40 años para estructurar un proyecto, 20 desde el primer COMPES de la primera línea del metro. Al fin consiguen la plata, al fin lo contratan, ¿y lo vamos a parar? No, por favor. Por eso es que no avanzamos. Más bien, avancemos con ese y contratemos la segunda línea del metro y tratemos de ponernos de acuerdo con nuestro vecino natural, con el que estamos atados de sangre, de vida, de cotidianidad, que es Cundinamarca. Cundinamarca y Bogotá somos hermanos de sangre, tenemos que dejar de pelear. El alcalde de Bogotá no puede vivir en eterna pelea con quien esté en la gobernación de Cundinamarca. Al contrario, tenemos que formalizar este matrimonio de facto, esta región de facto la tenemos que formalizar en una región metropolitana. Nos tocó reformar la Constitución para eso, lo hicimos. Nos tocó hacer una ley orgánica que requiere mayorías especiales y más altas, la hicimos. Cundinamarca ya por ordenanza se vinculó a la región metropolitana y Bogotá, por un acuerdo del Consejo, se vinculará antes de que termine este año a la región metropolitana. Nunca habíamos logrado tener un esquema asociativo con Cundinamarca, hoy lo tenemos. Y de eso ya tenemos unos resultados, que es tener, por ejemplo, un plan de movilidad acordado a 50 años. Que sepamos de aquí al 2030 qué vamos a hacer, de aquí al 2040 qué vamos a hacer, de aquí al 2050 qué vamos a hacer. Y nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿qué paquete sigue ahorita? Nación, gobernación y alcaldía. ¿Qué sigue? La segunda línea del metro que debe ir a Suba, Engativá, y arreglar las entradas y salidas de Bogotá. Eso es lo más importante para la productividad de la región, de la ciudad-región y también del país. Y eso lo sacamos en un COMPES el año pasado. Y dijimos, después de eso debe seguir el Regiotram del norte y por lo menos 3 cables más, porque nuestra ciudad está rodeada por montañas, de zonas populares, de trabajadores de sus empresas, que necesitan no gastarse 40 minutos en bajar de la cima de esa montaña al sistema de transporte masivo. Si tienen un cable, bajan en 15. ¿Cuántos de ustedes han estado o han usado el cable de Ciudad Bolívar? Todos los que no han ido se han perdido del mejor ejemplo de inversión social y de movilidad de Bogotá. Vayan, además se están perdiendo además de posiblemente una de las mejores vistas más lindas. La gente cree que es en La Calera, en medio de un trancón en una vía que tiene un carril de subida y otro de bajada. No. La mejor vista de Bogotá está en San Cristóbal, en Usme y en Ciudad Bolívar. Vayan. La gente que vivía en la cima del paraíso en Ciudad Bolívar se demoraba 40 minutos en bajar de allá al portal del Tunal y no había salido de Ciudad Bolívar. Gracias a ese cable se demora 13 minutos. 13, no 40. Y con el mismo tiquete se conecta en menos de 3 al bus que lo lleva al centro, a sus empresas o a muchos hogares donde trabajan. Eso es vida. Y eso es lo que la inversión en movilidad va a lograr. Este es el plan del COMPES que expedimos el año pasado. Y cuando lo expedimos, bienvenidos a la incredulidad, un papel, un COMPES no se le niega a nadie, otro COMPES, unos renders. Un año después de este COMPES, la primera línea del metro tiene 20% de ejecución hoy y ya tenemos el compromiso del Gobierno Nacional de que va a continuar como debe ser y tenemos el cheque, no el COMPES, sino el cheque, el convenio de cofinanciación que nos permitirá el año entrante abrir el proceso contractual de la segunda línea del metro de Bogotá
la primera subterránea que va a ir a Suba y Engativá. La primera línea del metro le sirve a 2,5 millones de colombianos que arrancan en Bosa y Kennedy. Bosa y Kennedy, mis queridos amigos, es como Cali. Es una Cali. Bueno, la segunda línea del metro va a arrancar donde termina la primera, 72 con Caracas. Creo que aquí tengo el mapa y se los puedo mostrar. La primera es la que está en rojo, ¿verdad? Arranca aquí en Bosa y Kennedy. Bosa y Kennedy es como arrancar en Cali. 2 millones de personas. Que en su mayoría vienen aquí al centro ampliado a trabajar. Por eso van a arrancar acá. Tienen 24 kilómetros, 16 estaciones, llegaron a las 72 con Caracas. La segunda línea del metro arranca aquí en la 72 con Caracas, baja por la 72, coge la ciudad de Cali, entra aquí a la antigua reserva vial de La Ló y llega aquí. Pasa por Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Engativá y Suba es una Medellín en Bogotá. Así que podemos decir que la primera línea del metro arranca en Cali y termina en Medellín. De ese nivel es lo que estamos haciendo. Y lo hicimos en un año. Entre el COMPES y el convenio de cofinanciación para la segunda línea del metro hubo un año. ¿Ustedes saben cuánto se demoró entre el COMPES y el cheque para la financiación de la primera línea del metro? 20 años. 20. Por discusiones políticas, no por un problema de ingeniería ni de técnica. Eso es lo que necesitamos, tener certeza de para dónde vamos. La siguiente inversión muy importante, ahorita me vuelvo a esto de los cables, pero la siguiente inversión muy importante era las entradas y salidas de Bogotá. Acá. Necesitamos arreglar las entradas y salidas. Entrar y salir de Bogotá a lo que sea, a visitar a una familia, a ir de recreo a un puente o a traer mercancías, es una verdadera tortura. Es una verdadera tortura. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos? Logramos un acto de justicia con Bogotá, porque es que resulta que todas esas obras cuestan mucho dinero. Es una inversión súper rentable, no hay duda. Pero yo no les puedo subir los impuestos, apreciados empresarios. Si les subo los impuestos locales ahorita, los ahogo. Al contrario, tuvimos que dar muchas exenciones, por lo menos temporales, mientras se reactivaba la pandemia. Ya que hemos salido de ahí, los impuestos volverán a pleno. Los locales. ¿Qué fue lo que logramos? ¿Por qué vamos a poder hacer esas obras? Por un acto de justicia con Bogotá, porque nos devolvieran parte de la plata que ya pagamos. Es que los bogotanos llevamos 20, 30, casi 40 años en algunos peajes pagando peaje y nunca nos devuelven un centavo. Llegamos a un acuerdo, el de La Ló Sur. Ese acuerdo lo hizo Enrique fundamentalmente, yo simplemente terminé el contrato. Y es que nos devolvieran el 20% del peaje que pagamos aquí en Chusacá. Eso equivale a 1.5 billones de pesos, es que es un platal, ¿sí? Y con ese 1,5 billones de pesos contratamos, ya está contratada, está en estudios y diseños, la obra como tal empieza el primer semestre del año entrante, una nueva autopista sur, porque la que tenemos ya no le cabe un tinto allá, pues allá no pasa ni una aguja, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer una nueva autopista sur que se llama La Ló Sur, que va desde Chusacá hasta la calle 13. 4 carriles de ingreso, 4 carriles de salida y a futuro podrá tener Transmilenio. Más cicloalameda, más andenes, porque de nuevo, ¿cuál es el mejor modo de movilidad? Caminar, pero si no hay andenes está difícil. Si no hay ciclorruta exclusiva, el nivel de accidentalidad vial que llevan los ciclistas es enorme. Toda vía nueva en Bogotá tendrá andenes, ciclorruta, carriles exclusivos para transporte público y mixtos. Toda vía nueva. Y el carro y el transporte público será eléctrico. Por eso los llamamos corredores verdes, no porque los vayamos a pintar de verde, ¿sí? Sino porque realmente bajamos drásticamente el efecto de gases de efecto invernadero, pero además bajamos la siniestralidad vial, ¿sí? En la medida en que cada quien tenga su carril exclusivo. Entonces, check, solucionado el primer problema, la autopista sur. Hicimos lo mismo para el norte. Cuando yo llegué, me dijeron, yo dije, bueno, acaban de hacerlo de La Ló Sur, es una negociación que va muy bien, ahora hagámosla para el norte. Me dijeron, no, alcaldesa, qué pena, es que tal vez no va a alcanzar, no podemos, no sé qué. Les dije, miren, ustedes vieron la alcaldesa de Guayaquil, ¿cierto? Que tuvo una controversia con el gobierno nacional porque seguían trayendo gente de vuelos internacionales a Guayaquil en plena pandemia. Tuvo semejante crisis Guayaquil. Y la alcaldesa de Guayaquil en un acto de desesperación, de verdad, pues porque estaba literalmente recogiendo gente que estaba falleciendo en las calles por COVID. Atravesó un camión en el aeropuerto.
para que dejaran de ingresar vuelos internacionales y pudieran contenerlo. ¿Cuánto aguanta la economía colombiana si está cerrada la autopista norte y la séptima? No puede ser que ustedes nos han cobrado 40 años peaje, con esa plata nuestra ampliaron a 6 carriles la vía fuera de Bogotá, o sea, construyeron un embudo porque usted pasa de 6 a 3, y ahora nos dicen que qué pena, pero que para Bogotá no va a alcanzar. A mí me da mucha pena, pero ese atraco con Bogotá se acabó, porque es inhumano con Bogotá, pero porque es insostenible con Colombia. Bueno, hicimos muchas mesas de negociación, etcétera. Finalmente llegamos a un acuerdo. El 35%, 33.8% para ser más exactos, del peaje que pagamos en la séptima y en la autonorte nos lo van a devolver. Eso equivale en la autonorte a 4.8 billones de pesos para ampliar la autopista norte desde la 193 hasta Chía, la 245, donde vuelve y arranca muy bien, y para ampliar a 4 carriles también la carrera séptima. Si nosotros no recuperamos esos 4.8 billones de pesos de los peajes que ya pagamos, nos toca cobrárselos a ustedes en impuestos, pues porque la vía hay que hacerla. Si no recuperamos el 1,5 billones de los peajes que pagamos en Chusacá, nos hubiera tocado recaudarlo en impuestos, porque igual la vía hay que hacerla. Entonces ya, check el norte, check el sur, nos queda el occidente. Y en el occidente hay 2 vías, la 80 y la 13. Solo hay 2 salidas. La 80 no es una mala vía, de hecho es de todas la mejor vía. La que tiene ciclorruta, la que tiene andén, la que tiene mejores carriles, etcétera. Pero a la salida, justo cuando uno va a salir, hay un retorno de Transmilenio del puente de Guado, a nivel, a superficie, y tranca todo. ¿Sí? El año entrante vamos a hacer esa obra con recursos del IDU, no es una obra muy costosa, pues que es hacer un puente para que los carriles sigan derecho y el retorno de Transmilenio no obstaculice. Son 56 mil millones de sus impuestos bien invertidos, qué pena, durante año y medio la obra va a ser una tortura, pero en 2 años va a estar bien. Es mejor pasar por ahí. Entonces la 80 es relativamente fácil de arreglar, porque lo único que le hace falta es esos puentes de salida y nos evitamos ese obstáculo del retorno en el puente de Guado. El desafío grande era la 13. La 13 es la vía nacional más importante de Bogotá con Colombia, porque es por donde entra más carga y sale más carga. En la 13, aquí ya tenemos otro, aquí arranca la primera línea del metro, ¿cierto? Aquí llega la segunda, y aquí paralelo a la 13 por la calle 22 en la vía férrea, ya está construyéndose el Regiotram de Occidente, que es el primer tren de cercanías de Colombia, para que la gente que arranca en Faca y viene a sus empresas a trabajar en el centro de Bogotá, hoy se demora 2 horas, y no tiene opción de transporte público limpio, no hay. Con el Regiotram de Occidente, que utiliza una línea de ferrocarril en la que invirtió Colombia hace un siglo, y que lleva 60 años tirada en pasto, ¿no? En esa misma inversión que hizo Colombia hace un siglo, en 3 años va a estar rodando un tren eléctrico limpio de 11.000 pasajeros hora sentido, gracias a lo cual alguien en Faca va a llegar al centro de Bogotá en 40 minutos, no en 2 horas. Eso es inversión del gobierno nacional y del gobierno de Cundinamarca. Ya está contratado, junto con la primera línea del metro. ¿Sí? Pero resulta que, entonces ya tenemos eso. Pero eso no alcanza, como Faca, pues Faca tiene menos de 200.000 habitantes, ¿verdad? En cambio Fontibón tiene 500.000. Fontibón, para seguir. El occidente de Bogotá es Cali, Bosa y Kennedy es Cali. Fontibón, que es como Bucaramanga, básicamente. Y Engativá y Suba, que es como Medellín. ¿Sí? Eso es el occidente de Bogotá. Entonces, cuando ese tren de cercanías entra a Fontibón, se queda muy chiquito para la gente de Fontibón, porque además ya viene cargado con la gente que viene de afuera. Y queremos que entre en tren, no que entre quemando carros solo en un conductor, ¿de acuerdo? Entonces, sí había que hacer un complemento, pero un complemento. Mi buen amigo Enrique Peñalosa, que tiene una enorme obsesión por los buses y Transmilenio, quería usar 4 carriles de los 8 disponibles en la 13 para una super troncal. Eso tenía un doble efecto negativo. Primero, le competía deslealmente al Regiotram, que ya le pusimos plata y ya lo estamos haciendo. Y segundo, se comía la mitad del espacio de esa vía, que la necesita también la carga de Colombia. Nos pusimos de acuerdo, Nación, Cundinamarca y Bogotá, rediseñamos la calle 13, de manera tal que sí necesitaba un carril exclusivo, no 4, para que
haya servicio complementario de buses eléctricos, un carril exclusivo de Transmilenio, pero los otros 4 de la 13 van a ser mixtos, para que les sirva la carga y les sirva al resto de vehículos. Por primera vez esa vía va a tener andenes y va a tener ciclorrutas. Es la vía de más alta siniestralidad en Colombia. Todos los accidentes viales y todas las muertes en siniestralidad vial son evitables. Todas, sin excepción. Todas. Y ahí estaba la mayor siniestralidad. Esos son casi 5 billones de pesos, que vamos a hacer 70-30 con la nación. Todo lo que ustedes ven en este mapa es lo que logramos acordar con el presidente Duque y tiene hoy plata. La LOSUR ya está contratada, la autopista norte ya está contratada, la carrera séptima ya está contratada, está con obra, máquina, ingenieros, obreros, etcétera, en enero del 2023. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? En esta fase vamos a terminar en que al año entrante tenemos en obra, o cómo se terminan más bien, la LOSUR, la nueva carrera séptima, que va desde la 24, el corredor verde séptima, desde la 24 hasta la 200. La LOSUR y la calle 13 están terminadas en el 2025. Terminadas, completas. En el 2026 se termina la séptima de la 200 a la 245. En el 2027 se termina la ampliación de la autopista norte. ¿Por qué se demora tanto? Porque esa vía toca elevarla para pasar y reconstruir la conexión ecosistémica del humedal Torca-Guaymaral. ¿Sí? Es una obra hecha en el siglo XXI, no en 1950, donde le echaron cemento al humedal y lo partieron en 3. ¡Pum! Ahora la vamos a hacer bien hecha. Pero eso requiere licencia ambiental, etcétera, y son trámites que hay que hacer y se demoran un poquito más. Entonces, 2025 está la LOSUR, está la calle 13 y está toda la séptima desde la 24 hasta la 200. 2026 está la séptima de la 200 a la 245. 2027 está la autonorte de la 193 hasta Chía. 2028 vamos a montarnos por primera vez en metro en Bogotá, no tengan la menor duda, va a estar rodando la primera línea del metro. Y vamos bien, vamos en cronograma. Y en el 2032 estará la segunda línea del metro a Suba y Engativá. Esas cosas toman tiempo, pero eso va a ser de lejos el mayor incremento de productividad en tiempo para ustedes y sus familias y sus trabajadores. En esas inversiones quiere decir que en 10 años el tiempo promedio por viaje en Bogotá va a pasar de 1:30 a 40 minutos. Eso es lo que significa en tiempo y en productividad. Y además va a reducir a la mitad las emisiones que el sector transporte genera hoy, que es el mayor factor contaminante en Bogotá. Hoy empiezo con una buena noticia, no tenemos metro todavía, no está construido el Regiotram todavía. El Regiotram de Occidente también entra en el 27, el Regiotram de Occidente. Con esa flota eléctrica, en estos 2 años también logramos desmontar el SITP provisional, nada más permanente en Colombia que lo provisional, ¿no? Resulta que el SITP provisional debía haberse desmontado hace 10 años. Es el más contaminante. Todos esos buses del SITP provisional eran Euronad, súper contaminantes. Pero además movilizaban a cerca de 400.000 pasajeros y no le contribuían ni un peso al sistema, porque no eran parte del sistema. Me dijeron, no, eso no se puede porque eso va a ser una guerra civil, bloquean la ciudad, etcétera. Vamos a negociar, a ayudarles, a reentrenarlos, lo que quieran, pero el SITP provisional se tiene que acabar. Eso es una vena rota para la calidad del aire en Bogotá y para los impuestos de los bogotanos, porque nada de eso nos contribuye al sistema de transporte público masivo. ¿Alguien se dio cuenta que desmontamos el SITP? Se desmontó completo en diciembre, completo. Gracias a eso tenemos 400.000 pasajeros, tiquetes de ingreso día adicionales al FED, con lo cual tenemos que destinar menos impuestos a eso, y se redujo en 38% la contaminación del aire por el SITP en Bogotá. Eso mata a 2.000 personas al año, queridos. Lo que pasa es que como no nos damos cuenta, es una muerte lenta pero segura que nunca es titular, no nos lo tomamos en serio. No voy a entrar en más detalles porque ya se los conté, pero yo quisiera decir que esa es
mayor inversión en productividad que va a tener Bogotá. Bogotá región y también Cundinamarca, por supuesto, y también Colombia. Esta es la segunda inversión ambiental más grande que estamos haciendo en Bogotá. Que de nuevo, como va por debajo del suelo, casi nunca se ve, pero es súper importante. La avenida Boyacá, por ejemplo, por donde va nuestra gran tubo, que es Tibitoc. Tibitoc es la red matriz que nos trae agua a Bogotá. Nos la trae Chingaza, nos la trae la planta de Tibitoc, se distribuye. Ese tubo solito le da agua a 5 millones de personas en la ciudad, o sea que es un tubo muy importante. Pero como se hizo hace mucho tiempo, no es un tubo moderno, no está revestido en acero, tiene muchos riesgos. Pero además está justo debajo de la Boyacá. Entonces en la Boyacá mucha gente nos dice, pero ¿por qué a la Boyacá no le meten un peso, no hay transporte público, no está planeado? Porque no se puede hacer nada hasta que no movamos ese tubo. Nada se puede hacer hasta que no retraslademos la red de Tibitoc. Y como ustedes ven, la red de Tibitoc pues atraviesa toda la ciudad. Todo esto es lo que hay que mover. Bueno, todo eso lo estamos moviendo. En este momento hay tuneladoras en Bogotá que van moviendo ese tubo por tramos. Llevamos 2 años de obra, no hemos tenido un solo accidente, un solo riesgo. Tenemos cortes temporales de agua, por ahí los que vivan alrededor de la Boyacá nos excusan. Tenemos cortes temporales de agua que vamos programando porque nos toca suspender el servicio para ir moviendo el tubo. Esa obra se termina el año entrante, terminamos de mover toda esta red, con lo cual la Boyacá, para mi sucesor o sucesora, quedará lista para que pueda planear algo de transporte público allí. ¿Sí? Y también la otra inversión ambiental es limpiar el río Bogotá. La Petar del Salitre está aquí y la Petar de Canoas estará aquí. La Petar del Salitre limpia el 30% de las aguas residuales de Bogotá. La Petar Canoas limpiará el 70%. Y ustedes me han oído y les pido todo su apoyo, porque es que son sus impuestos y su trabajo. Los contratistas de la Petar Salitre le tienen que cumplir a la CAR y a Bogotá, punto. Con el 10% del predial que ustedes pagan, que se lo damos a la CAR contrató esa Petar en el 2016. Una Petar que tiene que tener unas máquinas, un proceso de limpiamiento y unos estándares. Y nos la tienen que entregar con esos estándares. Aquí estábamos en el cuento de que no, habíamos aportado 1.3 billones de pesos, pero que tal vez no nos la iban a poder entregar, nos la iban a entregar con unos esquemas distintos, etcétera. Y ustedes me dieron hace más o menos, salí como tigra un mes. Ustedes tengan la certeza que yo cuido cada peso que ustedes pagan en impuestos. A ustedes les cuesta mucho trabajo producir esos impuestos para que un contratista al que contratamos con sus impuestos no nos cumpla. Acabamos de llegar con los buenos oficios de la Procuraduría a un acuerdo de prórroga de 6 meses. ¿Necesitan más tiempo? Perfecto. Pero en 6 meses nos tienen que entregar esa planta tal cual la pagamos y tal cual la contratamos, sin ninguna excusa. Y vamos a salir a contratación a finales de este año de la Petar Canoas, que es súper importante, va a ser la segunda más grande de América Latina. Solo Brasil tiene una más grande, para tratar el 70% restante de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de Soacha. Y sin duda esa va a ser la mayor contribución ambiental de Bogotá para la región, para la estructura ecológica y para Colombia, porque si no limpiamos el río Bogotá no hay manera de recuperar el Magdalena. De manera que vamos en eso, vamos bien. Otra parte que tal vez ustedes sí ven más, pero la mayor inversión ambiental de Bogotá ha sido la renovación de la flota y la construcción de metro, sin duda. El transporte genera la mitad de las emisiones que nosotros generamos. En el resto de Colombia, en la Colombia rural, el gran problema es la deforestación. La deforestación y el popó de las vacas, qué pena ser tan clara, pero eso es lo que propone, eso es lo que produce metano y eso es lo que produce más emisiones de Colombia en general. Pero en la ciudad es el transporte. Por eso pasar la flota pública a electrificarla, a hacer regiotram, a hacer cables, todo eso es eléctrico, entonces no genera emisiones. Hacer metro no genera emisiones. La otra parte es que el 15% de los que usan vehículo, que no son sino el 15%, el 85% de los viajes se hacen en otras formas más limpias, pues por lo menos si van a usar el carro no vayan solos, digamos, por lo menos lo compartan y lo vayan renovando. La segunda es la de la Petar, la tercera es sembrar árboles. Vamos a sembrar 1 millón de árboles. En esa meta vamos un poquitico atrasados, debo reconocerlo. Apenas vamos a llegar a los 500.000 árboles sembrados, pues porque en esencia durante casi 1 año y medio no pudimos salir a sembrar, entonces eso nos retrasó.
Pero vamos a poner el día y vamos a cumplir la meta del número de árboles. Entre otras cosas, aprovecho, no sé si lo vieron, las malas noticias suelen ser titular y las buenas noticias no. Entonces, hace un tiempo vieron que nos habían suspendido la obra de la avenida 68, que es parte de la primera línea del metro. La primera línea del metro tiene dos alimentadoras, la 68, que está en obra, y la extensión de la troncal de la Caracas hasta Usme, que también está en obra y va muy bien. La troncal de la Caracas se termina el año entrante, la 68 sigue en obra después de que yo me vaya. Nos habían suspendido la obra de la 68 por quejas de los vecinos sobre algunos aspectos de diseño, sobre todo sobre la zona de la Floresta, y porque nos tocaba talar árboles para hacer la vía, desafortunadamente. Y yo le dije a los vecinos, yo creo que tienen razón, yo también quisiera sembrar más árboles en Bogotá. La política es uno por uno. Tumbamos un árbol, en última instancia, sembramos otro. Vamos a cambiar la política. Hicimos 3 ajustes. El primero, por diseño de la obra, vamos a tratar de minimizar la tala, por diseño, desde que diseñamos cualquier obra. Segundo, vamos a cambiar la política de compensación. Si en última instancia tenemos que talar un árbol y no podemos trasladarlo, vamos a tener la política 5 por 1. Le vamos a devolver a la ciudad y a la naturaleza 5 árboles por cada árbol que tengamos que talar. No 1 por 1, sino 5 por 1. Hicimos el ajuste del diseño en la Floresta. La buena noticia es que llegamos a un acuerdo, fuimos ante el juez y se levantó completamente la medida cautelar que teníamos y además quedó adoptada la política del 5 por 1. Perfecto. Y ese es el estándar en adelante para las obras, con lo cual podremos cumplir diferentes metas. Entonces, les decía, movilidad es muy importante por movilidad y por productividad, pero también porque todo lo que hagamos en movilidad limpia y sostenible reduce la mitad de nuestras emisiones. Entonces, es nuestra mejor inversión ambiental y de emergencia climática. La segunda es la descontaminación de nuestras aguas residuales y de nuestros residuos, que en eso sí tenemos un desafío todavía muy grande, manejo de residuos. La tercera es reverdecer. Reverdecer, todo lo que podamos hacer para reverdecer. Cada árbol capta CO2. Pero nos hace la vida más feliz además, no solamente nos da salud mental cada espacio verde. El tercer aspecto clave es educación. Les decía, nuestro capital humano es extraordinario, es tan extraordinario que por eso Bogotá es la ciudad más productiva de Colombia, porque tiene el mejor talento humano, por eso el 84% de la inversión extranjera se queda aquí. Pero todavía tenemos unos déficits enormes. Voy a simplificarlo de la siguiente manera, sobre todo en educación superior. En educación de primera infancia hemos mejorado mucho, de hecho lideramos la aplicación de la política de 0 a siempre de Colombia. En básica y media vamos mejorando, pero donde somos un fiasco es en educación postmedia y universitaria, un fiasco. Y no tenemos derecho a ser un fiasco, las mejores universidades públicas y privadas de Colombia están en Bogotá, el mejor empresariado del país está en Bogotá, el mejor talento humano está en Bogotá. Pero tenemos un mismatch grave, y es que la educación superior en Colombia y también en Bogotá es cara, es carísimo para un joven tener educación postmedia y universitaria, es larga, tenemos pregrados de 5 años, eso se acabó en el mundo, en ningún lugar del mundo desarrollado hay pregrados de 5 años, máximo de 3, máximo, y es impertinente. La gente se endeuda para estudiar 5 años, termina, ni es empresario, ni es académico, ni consigue empleo. O sea, es el ciclo de la frustración. Y en cambio su familia se queda con la deuda, con el ICETEX o con cualquier otra entidad. Es un círculo que dejó de ser virtuoso. Resulta que la educación era el gran vehículo de movilidad social, tenemos que recuperarlo. Y ahí tomamos una decisión, apreciados empresarios, le va a costar más a ustedes, le va a costar más a su bolsillo, le está costando más de hecho, pero yo creo que es la decisión correcta, se las quiero compartir. Las alcaldías, incluida la Alcaldía Mayor de Bogotá, no somos competentes en materia de educación postmedia y superior. Esa es competencia del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación. Nosotros estamos a cargo de los jardines, junto con el SIBF, y de la educación primaria y secundaria. Pero ¿ustedes creen que hay alguna probabilidad de que mejoremos la calidad de la educación y la productividad de sus empresas, vía talento humano, si la Alcaldía Mayor de Bogotá no se mete a ayudar en educación postmedia y superior? Si nos quedamos esperando a que el ministerio, y el ministerio ha sido un gran aliado, no tengo queja ni contra el ministerio pasado ni contra este. Bogotá tuvo la fortuna, y lo digo así, la fortuna de tener de ministra de Educación durante 4 años a una exsecretaria de Educación de Bogotá,
la doctora María Victoria Angulo, conocía perfectamente bien nuestra ciudad, que entendía perfectamente bien nuestros desafíos y que no nos puso un solo obstáculo para meternos en una competencia que es del ministerio. Con sus impuestos, apreciados amigos, le propusimos al Consejo de Bogotá que creáramos una agencia de educación superior, ciencia y tecnología de Bogotá. Se llama Atenea. Ya la creamos, tiene un extraordinario director que es posiblemente el funcionario público de Bogotá que mejor deberían conocer ustedes, se llama Germán Barragán. Y Atenea tiene una función, pues porque la Secretaría de Educación ya hace demasiadas cosas, que es promover educación superior o posmedia de calidad, económica y pertinente para que ustedes consigan el talento humano que necesitan. ¿Sí? E invertir en innovación, ciencia y tecnología. Por ejemplo, haciendo el distrito de ciencia e innovación que vamos a hacer con la Cámara de Comercio. ¿Verdad? Tenemos que meternos en eso. Por ejemplo, yo les dije hace 1 año y medio, a nosotros no nos vuelve a pasar una pandemia sin tener la capacidad científica, la capacidad preventiva, la capacidad de producción de fármacos y vacunas local y el sistema hospitalario fortalecido. Bogotá va a instalar una fábrica de producción de fármacos y vacunas en un convenio que daremos a conocer dentro de muy poco, Y esa es una capacidad instalada que le va a quedar a la ciudad, porque el COVID-19 no fue la última pandemia que tuvimos que enfrentar, de eso tengamos la plena certeza. Entonces, no nos vuelve a pasar que nos coja en semejante nivel de desprotección. Todos esos proyectos de ciencia, de tecnología, de innovación ligados a educación superior de calidad, creamos un ente especializado que trabaje con ustedes, con todo el sector privado. Se llama Atenea. Entonces, ¿qué hicimos? Y este, les diría yo, es mi segundo orgullo social. El primero es haber creado la primera renta básica. Hablar es muy fácil. Hablar es súper fácil. Pero Bogotá es la única ciudad de Colombia que hoy tiene una renta básica para 704.000 familias en pobreza, identificadas en SISBEN 4, bancarizadas. Dependiendo del tamaño de la familia, es una familia de menos de 2 personas, recibe en promedio 160.000 pesos. Si es una familia de 4 o más personas, recibe un poco más de 400.000 pesos mensuales. ¿Con eso sale de la pobreza? No. Con eso no tiene hambre, que es distinto. Y ya es un gran objetivo. Si además vamos creciendo en la economía, como estamos creciendo, pues habrá más empleos y entonces esa familia podrá emplearse, podremos tener mejores servicios sociales. El segundo es Bogotá tiene hoy, déjenme ir aquí, ahorita me vuelvo. Bogotá tiene hoy el mayor programa de becas de educación superior de Colombia. Se llama Jóvenes a la U. Cuesta, y me da orgullo decirlo, el aporte en cupo de endeudamiento. Yo le pedí al Consejo, le pedí a ustedes, endeudémonos de largo plazo que vale la pena hacer ese sistema de movilidad. Nos endeudamos, es una vía que disfrutamos. En 10 años está construida y la pagamos a 30 años. Es una buena inversión de deuda. Y el Consejo estuvo de acuerdo. Nos dio el cupo de endeudamiento, nos dio 2.8 billones de pesos de cupo de endeudamiento para la segunda línea del Metro Bogotá. Le pedí en nombre de todos ustedes el mismo monto, perdón, más, 2 más 1 adicional, 3, un poquitico más, 3.1 billones de pesos en endeudamiento para formar a los jóvenes de Bogotá en el talento que ustedes, empresarios, necesitan. Bogotá está invirtiendo en la educación superior de sus jóvenes un poquito más de lo que está invirtiendo en la segunda línea del metro. De ese nivel de importancia. De 0, porque no era nuestra competencia, a 3.1 billones de pesos en 2 años. Para que ustedes tengan un poco la magnitud, Bogotá tenía fondos parecidos al ICETEX, fondos de cofinanciación y créditos para jóvenes. En los últimos 8 años dimos 12.000 créditos. Créditos condonables, o sea, la mitad más o menos puede hacer beca. 12.000. En este año y medio, desde que existe Atenea y desde que existe Jóvenes a la U, hemos dado 15.000 becas completas. Completas. Es decir, hemos hecho más que en los últimos 20 en la educación superior. Y el año entrante solo vamos a dar 56.000 becas adicionales. Pero no a cualquier educación superior, no a esa educación superior larga de 5 años, costosa,
e impertinente. Lo digo con todo respeto por quienes aquí son contadores o abogados, pero estamos inundados de contadores y abogados. Y en cambio no conseguimos programadores, no conseguimos gente que sepa de marketing digital, no conseguimos personas que sepan manejar diferentes habilidades digitales, que tengan habilidades blandas, cosas que no cuestan una fortuna ni se demoran 5 años, cuestan año y medio de buena formación y una buena práctica de empleo. Entonces, lo que hace Jóvenes a la U no simplemente es poner más plata en cualquier cosa. Jóvenes a la U es una doble convocatoria, porque el mercado y la competencia funcionan. Aquí están los mejores, pero desde la Universidad de los Andes, pasando por la Nacional, hasta universidades más pequeñas, no sé, la Universidad La Salle, nuestra propia Universidad Pública Distrital, todos tenían que cambiar para ofrecernos educación pública de calidad, más corta, más pertinente y más económica. Entonces, Jóvenes a la U es un programa de doble convocatoria. Primero, compiten las instituciones de educación superior por acceder a los recursos. Nadie más en Colombia, no hay otra familia que esté poniendo 3 billones de pesos al frente para educar a sus jóvenes. Eso solo está haciendo Bogotá. Pero el que quiera acceder a esa plata, me tiene que ofrecer lo mejor. Esto era fácil decirlo. Cuando yo propuse esto en campaña, todas las universidades me decían, buenísimo, Claudia, suena súper bien. Tal vez en unos 10 años vamos a llegar allá, porque toca reformar la ley, los registros calificados, no sé qué vaina. No sirve 10 años, queridos. Tenemos una educación, una generación de jóvenes frustrados en la calle, marchando, porque tenemos 500.000 jóvenes en Bogotá que ni estudian ni trabajan. Estamos desperdiciando su vida, llevándolos a la frustración. Pero nuestros empresarios están perdiendo oportunidades de talento. Eso no aguanta 10 años. Olvídense de eso, vamos a quedarnos sin democracia en 10 años. Lo hicimos en 2. Hoy hemos logrado que 43 universidades, las mejores públicas y las mejores privadas, compitan. Bajaron el promedio de sus programas que nos ofrecen, lo cambiaron, de manera tal que nos ofrecen más en las áreas que lo habíamos visto aquí con la Cámara de Comercio, con el Comité Regional de Competitividad e Integración Regional que teníamos con Cundinamarca y la Cámara. Teníamos los estudios de qué habilidades necesitan los empresarios y no conseguían. Lo que necesitábamos era que las universidades nos ofrecieran eso. Hoy en día, Jóvenes a la U se presentan 43 universidades, todas las mejores públicas, todas las mejores privadas y otras que tienen registros calificados de calidad. Han bajado entre año y medio el promedio de duración de las carreras que nos ofrecen. Han cambiado el perfil de carreras que nos ofrecen y ellos aportan, porque es otro factor de competencia para poder ganar la competencia, entre el 20 y el 30% de recursos de la universidad para ayudarnos al bienestar de ese joven. Porque no solamente que acceda, es que acceda y no deserte. Ese joven que viene con mucho talento, con mucha energía, pero tiene déficit de formación, se graduó en USME, en Ciudad Bolívar. Necesita apoyo. Cuando entra a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes, necesita apoyo, acompañamiento, paciencia. Eso cuesta orientadores, eso cuesta tutores, eso cuesta un voucher para que le salga más barato el almuerzo o sin costo en la cafetería de la universidad. Entonces nosotros ponemos a las universidades a competir por cuánto aportan. Yo estoy aportando, pero ¿cuánto aporta usted al bienestar de ese joven? No solamente que me lo eduque. Y quinto, es que me lo eduque y me lo emplee. A las universidades y a los programas universitarios de Bogotá que compiten en Jóvenes a la U, los empezamos a medir desde ya en una línea base por no solamente que tengan poca deserción, que no tengan deserción, pues, y que tengan alta empleabilidad o emprendimiento o vinculación a la academia, pero algo tiene que salir de ese muchacho, no puede salir a la frustración. Entonces cambiamos todos los incentivos y con ese nuevo esquema han competido 43 universidades. Nosotros escogemos primero las universidades que más le aportan a los jóvenes, que más programas pertinentes nos ofrecen, que más corticos son, que mejor vínculo con el empresariado tienen, y luego esa oferta es la que le decimos a los jóvenes, ahora sí puedes aplicar a esta beca, pero en esta oferta. Y no quiere decir que no estamos abriendo para derecho. Mucha gente me decía, entonces ya no va a haber becas para humanidades. No, también hay becas para derecho, pero hay menos para derecho que para programadores. Hay, para todo, para humanidades, para artes, para ciencias, para antropólogos, para todo. Pero hay en proporción a lo que el mercado laboral demanda.
porque de lo contrario nunca vamos a cerrar el gap. Eso se llama Jóvenes a la U. Eso lo hace una entidad nueva que creamos de común acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Consejo de Bogotá, que se llama Atenea. Hay 15.000 jóvenes que con sus impuestos ya están estudiando becados. Y el año entrante va a haber 56.000 más. Y semejante esfuerzo solo le pega a 1/5 del problema. A 1/5 del problema, de manera que esto tiene que continuar. Tiene que continuar, pero es un gran orgullo para nosotros y quería contárselos. Además de eso, pues lo que les contaba de las tabletas, 105.000 tabletas entregamos a niños que hoy están en primaria y en secundaria. De aquí en adelante van a aprovechar eso, ya no están en pandemia, ya vienen presencialmente, pero ahora tienen otro mundo. Un niño de Bogotá que se gradúe sin haber manejado una tableta de internet y habilidades digitales es analfabeta del siglo XXI, le podemos dar un título de bachiller, pues, pero este año entregamos 20.000 más y cerramos la brecha completa de población en pobreza en nuestros colegios públicos que no tenía acceso a conexión digital. Cuando llegamos a la alcaldía decidimos hacer 35 colegios, era la inversión más alta en colegios, porque necesitamos que los colegios de los niños estén a máximo 30 minutos de donde viven. Poner a un niño en una ruta a rodar 2 horas por la ciudad para llegar a su colegio es un crimen. Es un crimen. Pero necesitamos entonces hacer más colegios que queden a máximo 30 minutos. Una ciudad sostenible, una ciudad productiva, una ciudad verde, es una ciudad en la que usted puede tener a máximo 30 minutos empleo, educación, cultura, recreación y deporte. Y para eso necesita tener el transporte público que lo lleve hasta allá, en esa distancia. Para lograr eso, toca hacer 61 colegios en los próximos 15 años en Bogotá, eso dice el POT. Nosotros íbamos a hacer 35, y de hecho estamos haciendo 35, esos 35 ya terminamos 14, ya, hoy, ya entregamos 14. Pero, de nuevo, nos pusimos a ver si podíamos anticipar esa meta, ¿para qué nos demoramos 15 años haciendo esos colegios? Se nos va a ir una generación de niños que siguen teniendo muy mala productividad, y eso es malo para ellos y es muy malo para sus mamás. ¿Por qué las mujeres tienen más alta tasa de desempleo? ¿Por qué aceptan trabajar por menos? Porque se sacrifican para cuidar a sus hijos, o para cuidar a personas en condición de discapacidad, o para cuidar a mayores. No queremos que las mujeres se sacrifiquen, pero para eso tenemos que tener el mejor sistema de cuidado, y el primero es jardín y colegio. Es lo primero que una mamá va a buscar, o un papá. Así que le pedimos al Consejo que nos anticipara, por eso fuimos por un cupo de endeudamiento adicional. Primero para la segunda línea del metro, segundo para más becas de educación superior, y tercero para hacer más colegios de una vez. Nos dieron plata para 25 colegios adicionales, es decir, esta administración dejará 35 entregados y 25 en construcción. Los terminará el próximo alcalde, maravilloso. Pero le estamos anticipando, gracias a ese endeudamiento de todos nosotros, le estamos anticipando a 25.000 niños, que cada colegio de eso recibe en promedio 1.000 niños, que la tragedia de demorarse 2 horas al colegio no se le demore 15 años, sino se le demore 2,5. Eso hace una enorme diferencia en calidad de vida para ellos y sus familias. Y por último, esto ya les conté. Bueno, en salud les contaba, no solamente lo que hicimos por el COVID, sino para hacerles el resumen, vamos a hacer 7 hospitales públicos más, de hecho estamos haciendo 7, 3 venían de la administración anterior, 3 procesos maravillosos que estamos haciendo, USME y BOSE, esperamos sacar adelante Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, San Juan de Dios, es el otro, todavía dependemos de un permiso del Ministerio de Cultura, y aparte de esos 3 estamos haciendo otros 4 para hacer 7 en total. Ese video que estaban viendo ahí, que es de dos cosas que están en Ciudad Bolívar. Yo crecí en Ciudad Bolívar, pues, yo soy el fruto de tener educación pública de calidad y servicios sociales de calidad, si no, no estuviera aquí parado. El Manuela Beltrán era un centro de salud tirado, un elefante blanco hace 20 años. Lo terminamos. La segunda torre de Mason era un hospital público tirado hace 10 años. Lo terminamos. La segunda torre del hospital de Kennedy era una torre tirada hace 15 años. Se termina en diciembre de este año. La inversión pública no puede estar tirada en ningún lugar de Colombia. Puede haber elefantes blancos, pero en Bogotá mucho menos. Mucho menos. Así que no solamente tendremos fábrica de vacunas,
No solamente tenemos un laboratorio de salud pública súper fortalecido, no solamente tenemos un IDBIS, que es nuestro instituto de investigación en biotecnología muy fortalecido, sino que tendremos 20 centros de salud más, 7 hospitales más en nuestra ciudad. Ahorita me voy a volver a este tema de seguridad y convivencia, pero quisiera terminar las innovaciones sociales, y esta es la tercera que yo quisiera que tengan en el radar, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Ya hablé de renta básica, ya hablé de educación superior, sistema de cuidado. 1 millón de mujeres, apreciados amigos, 1 millón de mujeres en Bogotá son cuidadoras. De ellas 700.000 están en pobreza por ser cuidadoras, es decir, porque han sacrificado su vida, su educación, su trabajo, por quedarse en casa cuidando o a niños o a personas en condición de discapacidad o a adultos mayores. Una sociedad que aspira a tener equidad, que aspira a tener igualdad, no puede sacrificar a 1 millón de mujeres en la casa. Sin educación, sin trabajo y en pobreza. Y expuesta a múltiples violencias, porque entre menos autonomía económica tenga una mujer, más expuesta a violencias está. Para cuidar a los que ellas cuidan, tenemos que cuidarlos en servicios, en sus empresas y en servicios sociales públicos. Alguien tiene que quitarles esa carga, y solamente nosotros dos podemos quitarles esa carga. Que sus empresas tengan salas de lactancia, como lo ordena la ley, pero no la ley, olvídense de la ley, la ética, la lógica. Que tengamos horarios flexibles, tanto para papás como para mamás. La ley ha evolucionado poco a poco, pero el aporte del sector privado es fundamental. Déjenme contarle cuál es el público. Es crear el sistema de cuidado para mujeres. Es que usemos la infraestructura y los servicios públicos de Bogotá, jardines, colegios, hospitales, centros de desarrollo comunitario, para en esa infraestructura poner los servicios sociales gratuitos que le permiten a esas mujeres relevarse de esa carga de cuidado. Por ejemplo, les cuento una cosa elemental. Una mujer cuidadora se gasta el sábado entre 6 y 7 horas de su sábado, o sea, el día entero, en lavar la ropa de su familia en un lavadero. Eso lo hace una máquina. En las manzanas del cuidado hay lavandería pública. Hay aulas para educación flexible para que ellas terminen su bachillerato. Hay servicios de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico o para ayudarles a conseguir un empleo o para ayudarles a financiar un emprendimiento. Por alguna vía tienen que generar ingresos, de lo contrario no van a salir de la pobreza. Y en esa infraestructura cuidamos a los que ellas cuiden. Su merced tiene un niño en edad de jardín, póngalo en el jardín. Su merced necesita ayuda extraescolar. Su niño termina jornada única a las 4 y su merced solo va a poder volver a la casa a las 7 u 8. En la manzana del cuidado ponemos el servicio de cuidado extraescolar, porque si no, usted va a terminar abandonando el trabajo. Usted tiene una persona en condición de discapacidad en su casa. No la puedo institucionalizar, le ofrezco relevos de por lo menos 2 días a la semana de ese cuidado, para que usted tenga un tiempo para usted, para descansar. Eso es el sistema distrital de cuidado para mujeres. Agrupar infraestructura y servicios sociales que cuiden a los que esas mujeres cuidan y les devuelvan a ellas tiempo para descansar, tiempo para educarse y tiempo para generar ingresos. Y formación para la vida. Y una cosa muy importante, el quinto servicio muy importante, aparte de tiempo para descanso, educación, generación de ingresos, prevención de violencias, es la escuela de hombres al cuidado. A cuidar se aprende, queridos amigos. Esto no es fruto, sino fundamentalmente de un problema cultural, del machismo, de que tenemos una división de roles absolutamente injustificada. Es una creación de nuestra mente, que cree que la mujer es la que debe cuidar y los demás la miran, mientras ella queda en la pobreza. A cuidar se aprende, para eso es la escuela del cuidado para hombres. Para que los hombres, desde los niños en los colegios, los demás miembros de la familia, aprendan a lavar, aprendan a planchar, aprendan a cocinar, aprendan a hacer tareas con sus hijos, aprendan a leer con ellos. Y no crean que eso cuestiona su masculinidad. Esa es una transformación cultural muy importante. Para eso son las manzanas del cuidado. Tenemos 10 manzanas del cuidado. Hemos ofrecido casi 200.000 servicios sociales gratuitos de cuidado a mujeres para devolverles tiempo. Y tenemos la escuela de hombres al cuidado y la línea Calma. Así como tenemos una línea púrpura para atender a mujeres víctimas de violencia,
Tenemos una línea que se llama la línea Calma para atender a hombres que necesitan asistencia psicoemocional para hacer transformación cultural del machismo. Es maravilloso que un hombre diga, yo acepto que no la logro, no la sé manejar, me siento cuestionado, me da rabia. Venga, a transformar el machismo tóxico, el machismo cuidador, en no machismo y un hombre cuidador. Se aprende también. Cuando lanzamos la línea Calma, nos dijeron, buenísima idea, maravilloso, pero ¿quién va a llamar? Bueno, pues 8.500 hombres han llamado, han pedido ayuda, la están recibiendo y están haciendo un proceso de transformación cultural. Esta puede ser de lejos la inversión en cultura ciudadana más importante de esta alcaldía, porque este es el hábito de vida que más afecta a las mujeres, el machismo. Así como la quema de combustibles fósiles por medios insostenibles de transporte, lo que más afecta al ambiente de todos. El machismo tóxico es lo que más afecta a la calidad de vida de las mujeres y de los hombres, que están forzados a tener unos roles absurdos, que los hace infelices, que no les permite expresar sus emociones, desarrollar su potencial. Pero ese servicio social no existía. Y es súper importante para nuestra calidad de vida. Y es una inversión de la que nos sentimos muy orgullosos. Y por último, cuando todo esto que es preventivo, que es invertir en la inversión social, en la educación, en las oportunidades, etcétera, o es insuficiente, o hay otros factores de criminalidad, pues igual nos toca aplicar justicia, pues porque esa es una demanda de nuestra sociedad. Hemos tenido un desafío enorme en materia de seguridad, enorme, en el mundo entero, en todas las ciudades, pero en Bogotá en particular. El año pasado tuvimos el peor año de inseguridad en Bogotá en 25 años. Se subió el homicidio, se subió el hurto, se subió el atraco, hubo recomposición criminal, bandas criminales colombianas peleando contra bandas criminales extranjeras por rentas criminales de la ciudad. Una calamidad, estallido social, paro, vandalismo, o sea, de verdad no le deseo a nadie ese año. Pero ha pasado un año y en agosto del año pasado dijimos, tratemos de entender qué es lo que está pasando y de discernir. Aquí hay un problema de pobreza que tenemos que atender, aquí hay un problema de empleo que tenemos que atender, aquí hay un problema de oportunidades, sobre todo para jóvenes y mujeres que tenemos que atender. Por eso lo de educación, por eso lo del sistema del cuidado, por eso lo de empleabilidad. Pero aquí también hay un problema de pie de fuerza. Bogotá necesita más pie de fuerza, Bogotá necesita llegar a 23.000 policías, solo tiene 17.000. Nos dieron 1.500, no es todo lo que necesitamos, pero nos ayuda mucho. Y aquí hay un problema de justicia. Y hay dos tipos de justicia. Una es la que tiene mucha influencia en la alcaldía, porque es justicia para aplicar justicia en violencia intrafamiliar, en violencia sexual, en agresión entre vecinos. Ahí tenemos comisarías de familia, casas de justicia, etc. Y hay justicia para el delincuente grande, que ya no depende de la alcaldía, ni siquiera de la presidencia, sino de la rama judicial. La buena noticia es que con todo lo que hemos hecho, entendimos el problema, sí, son esos 6 problemas, son distintos. Con policía no vamos a solucionar los problemas sociales, ¿sí? Con jueces y largas condenas a jóvenes de 16 años, metiéndolos en la picota. Si a esos jóvenes les hubiéramos dado educación a tiempo, primero nos cuesta 1/6 de lo que nos cuesta tenerlo en la picota, que igual lo tenemos que pagar con inversión pública, pero además se pierde su vida. Entonces tratemos de incrementar oportunidades para jóvenes antes de que se los termine llevando la delincuencia, pues. En fin, de esas 6 cosas, 5 están funcionando bien. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes que se han metido a los frentes de seguridad, a las redes de cuidado, han puesto más cámaras, las han conectado con nuestro C4. O sea, el esfuerzo del empresariado, muy en particular de FENALCO, quisiera agradecerle públicamente una vez más, ha sido muy importante para fortalecer frentes de seguridad, redes de colaboración ciudadana, reconstruir legitimidad con la policía, en fin. Y de esas 6 estrategias, 5 están funcionando, digamos. Hay un eslabón perdido de la inseguridad aquí que todavía no funciona, que es la judicialización del hurto y el atraco. En este mismo escenario hicimos un evento hace poco con los jueces, pero necesitamos que nos ayuden realmente. Hemos logrado desarticular bandas criminales. La mitad del homicidio en Bogotá es por sicariato. Es una disputa entre bandidos de la peor calaña por rentas criminales. Y ellos no van donde los jueces a resolver sus disputas. Se mandan sicarios a resolver sus disputas. Pero la otra mitad son riñas, son lesiones. Es gente que empieza celebrando el Día de la Madre y termina agrediéndose.
El homicidio creció el 7% el año pasado. Este año, en lo corrido de este año, se ha reducido en un 15%, porque hemos desarticulado bandas criminales, porque esos sicarios que se atacan dejando a gente en bolsas de manera macabra en las ciudades, hemos desarticulado 62 bandas de esas. Tenemos 2.000 criminales en la cárcel, que era donde debían estar. Y eso hace que el homicidio vaya bajando. Todas las formas de hurto finalmente empezaron a bajar, todas. El hurto de carros empezó a bajar, el hurto de motos empezó a bajar, el hurto de motocicletas empezó a bajar. O sea, toda la tendencia creciente ya empezó a bajar. Tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos. Lo que funciona, pues hay que hacerlo. Seguir creciendo, seguir generando empleo, reduciendo pobreza, aumentando oportunidades, creciendo la línea púrpura, creciendo las casas de justicia, los servicios de las manzanas al cuidado. ¿Qué lunar tenemos? 88 de cada 100 delincuentes que capturamos robándole a un colombiano en la calle, su celular, su billetera, 88 de cada 100 que capturamos en flagrancia, los jueces los dejan libres. Eso es insostenible. Insostenible. Y es tal vez pues la tarea más grande que tenemos con el nuevo gobierno, con el nuevo ministro de Justicia, también con el nuevo ministro de Defensa. Yo llegué al sistema del cuidado, iba caminando casualmente por la calle. Ha sido una exposición larga y les agradezco su paciencia, pero no siempre tengo la oportunidad de contar en detalle a un foro tan extraordinario qué estamos haciendo. Tendría muchas más cosas para contarles. Yo los invito a que visiten periódicamente la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nuestra página de rendición de cuentas, donde ustedes pueden ver en detalle cada obra, un andén, una obra de valorización, el metro, una troncal, un colegio, un hospital. Cada obra de Bogotá ustedes pueden entrar, ver en qué nivel de ejecución va, cuánta plata tiene, ver las fotos del antes y el después, ver cuándo se termina. Si pueden reportar una obra que quieren que se haga, mantenimiento vial, por ejemplo, que nos piden priorizar. Todo esto está al público. Pero por todo esto yo soy optimista. Vuelvo a terminar donde empecé. Yo estoy segura que esto en el corto, en el mediano y en el largo plazo se va a ver. Y lo hemos hecho con los empresarios, sí. Lo hemos hecho con el sector privado, sí. Lo hemos hecho con el gobierno nacional anterior, sí. Lo vamos a seguir haciendo con este también. Porque estamos de acuerdo en todo, no tenemos una sola controversia con Nicolás o con algunos de los gremios. Sí, tenemos varias controversias. No en todo estamos de acuerdo, pero no tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todo para trabajar juntos en las cosas que son más o menos obvias y lógicas y sensatas. Invertir en la educación de nuestros niños, en el cuidado de las mujeres, en la educación superior de los jóvenes, en la movilidad limpia de la ciudad, no debería ameritar semejante nivel ideológico y político. Tenemos que aprender a tener ciertos consensos básicos como sociedad, a construir desde lo construido, a entender que las obras no son de los alcaldes, no es cuántas cintas voy a cortar, no voy a cortar ni el 10% de las obras que estoy arrancando, que logré estructurar, financiar, contratar y echar a andar. Pero en 10 años, esos 60 colegios, esos 7 hospitales, esos 20 centros de salud, esas 76.000 becas de educación superior, esos 462.000 empleos que hemos generado juntos van a cambiar esta ciudad para bien y para siempre. Y si esta ciudad-región, que produce 1/3 del PIB de Colombia, el 80% de la innovación tecnológica y empresarial de Colombia se produce aquí. Si logramos mantener eso, pues sin duda Bogotá va a lograr tener empleos del siglo XXI, innovadores del siglo XXI, mujeres del siglo XXI y ojalá gobiernos del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos.